Bienvenidos a Radio Estrategia. En este capítulo vamos a hablar de Donald Trump y del presupuesto de defensa de España. Vamos a hablar de él y vamos a dejar una serie de cosas claras. Lo que tengo que decir, ya sabéis que cuando hago un vídeo, lo que yo digo va a misa, y es lo que hay. A quien no le guste el problema que tiene él, no le tengo yo. En este aspecto voy a daros mi opinión, pero eso sí, os voy a dar mi opinión en este capítulo que vamos a hablar del presupuesto de defensa de España, de Donald Trump y demás. Os voy a dar mi opinión basada en lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero ojalá me equivoque con lo que voy a decir, ojalá me equivoque. No creo que me equivoque, pero de antemano que sepáis que ojalá me equivoque. Si os pensáis que porque Donald Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos va a subir el presupuesto de defensa de España, estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Señores, Donald Trump ya ha sido presidente de Estados Unidos, lo recuerdo, ¿eh? Ya ha sido presidente de Estados Unidos. Donald Trump fue presidente de Estados Unidos con Mariano Rajoy y fue presidente de Estados Unidos con el actual dictador. ¿Subió el presupuesto de defensa? No. El presupuesto de defensa lleva recortado desde la época de Aznar. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Que haya llegado Donald Trump y que diga que quiere que todos los países pasen al 2 y los países más grandes pasen al 5, nadie va a pasar al 5, señores. Nadie va a pasar a un 5% de presupuesto de defensa. Eso no va a pasar a no ser que la política internacional pase a un siguiente nivel. Es decir, que aparezca una gran amenaza para Occidente como en su momento fue la Unión Soviética. Creo que cuando se habla, más allá de las típicas charaduras de cuatro fantasmas que leen una noticia y ya con esa noticia la dan como verdad absoluta, algo muy típico entre el nacionalismo sudamericano, muy analfabeto, y los típicos fracasados y derrotistas españoles, tenéis que tener presente que la realidad de los hechos es completamente diferente. En los tiempos más álgidos de la Guerra Fría, cuando prácticamente te ibas a la cama y al día siguiente cuando te levantabas no sabías si los tanques soviéticos ya estaban avanzando por las llanuras de Europa Central, el presupuesto de defensa de los países estaba en el 2 y pico largo, 3 y pico %. En Alemania llegó a estar al 4%, pero cuando se empezó a crear las nuevas fuerzas armadas alemanas después de la caída del Tercer Reich. Y luego se movía sobre el 3%. El Reino Unido lo mismo. Francia lo mismo. España con Franco, según digamos nos fuimos abriendo al mundo y llegaron los años 60 y demás, el presupuesto de defensa estaba también en un 3 y pico %. Una cosa son las declaraciones puntuales de Donald Trump y otra cosa es la realidad de los hechos. Además, señores, ya sabéis que he creado un canal de política para hablar de tema de política y demás, pero voy a hacer aquí, como esto además es Radio Estrategia, os voy a hacer un comentario político para que lo entendáis, porque muchos de vosotros realmente es que sois muy niños desde un punto de vista intelectual, sois muy niños. Donald Trump no es militar, no es político. Donald Trump es un empresario. Yo pienso como un militar. Donald Trump piensa como un empresario. Cuando Donald Trump dice A, sabe que no va a conseguir A. Él dice A y voy a negociar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque si digo C, a lo mejor consigo E o H. Pero si digo A, por lo mismo saco un B o saco un C. Esto es así de simple. Donald Trump dice una cosa y luego a partir de esa cosa negocia. Donald Trump dice que te va a poner un arancel del 70%, y tú ya te crees el arancel del 70% y a partir de ahí negocia. Y lo mismo el arancel o no se pone porque consigue un buen acuerdo o se pone en el 20%. Pero si él te dice que va a ponerle en el 20%, pues a lo mejor luego a la hora de negociar no hay arancel posible. Tenedlo muy presente. Donald Trump es empresario. Y cuando Donald Trump hace unas declaraciones, aparte que es un hombre que vive en una campaña electoral permanente, cuando Donald Trump hace unas declaraciones, esas declaraciones tienen un objetivo muy claro, que es entablar una negociación. Él es empresario. Ya está, comprended esto. Mirad, como os he dicho, Donald Trump ya fue presidente de Estados Unidos entre 2016 y el 2020, a efectos prácticos fue entre el 17 y el 21. Y ahí estaba gobernando Rajoy y luego el actual corrupto y dictador de Sánchez. El presupuesto de defensa no se ha tocado, ha permanecido invariable. De hecho, en realidad el presupuesto de defensa se ha recortado. ¿Por qué? Porque las partidas económicas han sido la misma, incluso peores, con el tema del COVID y demás, pero sin embargo, la inflación, con las criminales políticas de extrema izquierda que se van aplicando en España y en Europa, se ha disparado. Con lo cual, de hecho, incluso a efectos prácticos, con el criminal de Sánchez, hay menos dinero para defensa del que había con Rajoy. Esto debéis de tenerlo muy claro.
son cuestiones numéricas, simple y llanamente cuestiones numéricas. No son los mismos 1.000 millones en el 2015 o el 2014 con Rajoy, que en España incluso había deflación, no inflación, deflación, los precios bajaban, no subía, a 1.000 millones en el 2022 con una inflación del 7, del 4, del 5% como hemos tenido en los últimos años en España. Esto es así, señores, y esto lo podéis trasladar a defensa. Desde que gobierna la extrema izquierda, los españoles ni siquiera podemos pagar el alquiler de un piso. Y esto en las Fuerzas Armadas es exactamente igual, señores. Es exactamente igual. 1.500 millones con el etarra, corrupto y dictador de Sánchez son 1.000 millones con Rajoy, que había deflación. Esto es simple cuestión económica, ya está. No es ni siquiera una cuestión militar. ¿Cuál es la realidad actual de España? Más allá de la dictadura que sufrimos y demás. La realidad es que no tenemos presupuestos. Esa es la realidad. Tampoco tuvimos el año pasado. Si mañana Donald Trump llama a Moncloa y dice aumenta el presupuesto de defensa, para Moncloa es muy sencillo decir no tengo presupuestos. El Parlamento no me aprueba presupuestos, por lo tanto no puedo tocar el presupuesto de defensa. A ver, señores, aquí hay una trampa. Todos sabemos que con la ley española en la mano el gobierno puede designar partidas económicas a su libre albedrío. El gobierno se puede endeudar perfectamente, puede emitir bonos del Estado, puede pedir préstamos, etcétera, etcétera, y puede comprar armas. Eso lo sabemos. Pero señores, sois españoles, no penséis como piensan en el tercer mundo. Todos sabemos que eso no sirve para nada, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Todo aquello que salga fuera del presupuesto de defensa no va en el fondo a ninguna parte, porque las compras hay que hacerlas con el presupuesto de defensa, con la partida asignada para armas y luego una partida asignada para mantenimiento, la partida asignada para el salario de los militares que van a operar esas armas, la partida asignada para la mejora de infraestructuras, de cuarteles, bases, acuartelamientos donde van a ir esas armas, las partidas destinadas a la formación e instrucción del personal militar que va a operar esas armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un presupuesto global y ya he hablado en otros vídeos de ello y cómo funciona un presupuesto. Por eso, no os ilusionéis con nada. No os ilusionéis con nada. Y además, señores, estamos como estamos. Vosotros mirar la que tenía montada la prensa a Rajoy con los desahucios. Hace un mes se suicidó una familia en Cataluña. Desahuciada. No ha salido por la tele. Te has tenido que enterar en medios de comunicación que básicamente emiten por internet. La prensa española está al servicio del dictador. Y A3 Mierda y Telecirco son las rameras mediáticas de Sánchez. Ya no hablo de Televisión Española o La Secta. Esta es una realidad, señores. Y mañana el dictador corrupto de Sánchez sale diciendo que Donald Trump es un belicista y que él no va a aumentar el presupuesto de defensa, y los cornudos de la izquierda de este país van a salir a defenderle. Y los de la derecha vais a estar haciendo pajas mentales con Marruecos, porque sois en el fondo igual que los cornudos de la izquierda. Si hoy tuviésemos que tener un imperio, los aztecas nos conquistaban. Esta es la realidad. Por lo tanto, señores, si estuviese, por ejemplo, Feijóo, pues bueno, puedo entender que a lo mejor le apretase un poquillo las tuercas y entre Trump por un lado y Abascal por otro, pues es bastante probable que el presupuesto de defensa subiese. Pero con el tirano que hay actualmente, si sube el presupuesto de defensa va a ser por un cálculo político del dictador Sánchez. No va a ser porque Donald Trump presione ni deje de presionar. Esto que se os meta en la cabeza. Y además, señores, tened muy presente la realidad actual. Tened muy presente la realidad actual. No hay presupuestos. No hay presupuestos. Y tenemos un régimen, aparte de que es un régimen corrupto e ilegítimo, que no solamente no invierte en defensa, sino que está realizando salvajes recortes, como el programa Halcón, que es básicamente la pérdida de entre 20 y 30 aviones de combate para el ejército del aire, como por ejemplo que pasa con la Armada, que nos hemos quedado solamente con 5 buques de combate de superficie, como lo que está pasando con programas como el Dragón o el vehículo de apoyo al combate de cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. El recorte que se ha producido en los helicópteros Tigres, como teníamos tanto, pues ya unos poquitos menos. Todo exactamente igual, señores. No es por desilusionar a nadie, yo el primero encantado que suban el sueldo a los militares y que tengamos mejores armamentos y equipamiento, pero la realidad de los hechos es la que es, y la realidad de los hechos es que España está muy lejos de tener el 2%.
una promesa a la que ya nos comprometimos en la cumbre de la OTAN del 2014, creo que fue, con Rajoy. Pues ya ha pasado más de una década y seguimos con un presupuesto ridículo. De hecho, con la inflación, el presupuesto de defensa actual es más bajo que el que teníamos con Rajoy. Entre otras cosas, por eso ya ni siquiera podemos mantener los 11 buques en la Armada y nos hemos quedado con 5. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Lo demás, cuentos chinos de criminales asesinos de la izquierda, de criminales etarras de la izquierda y de los, pues no sé ni cómo denominaros, a lo de derechas. Porque es increíble que nuestro abuelo luchasen contra unos asesinos y nosotros estemos de rodillas calladitos ante los nietos de esos asesinos, ante los nietos de los genocidas de Paracuello. Es increíble, pero bueno. La realidad de los hechos es solamente una. La realidad de los hechos es que el presupuesto de España no va a crecer al 2% y como mucho puede tener cierta mejora gradual que dé para alguna cosilla. Pero mientras que esté el actual dictador, a no ser que, vuelva a repetir, por cálculo político considere que deba de aumentarlo, no se va a aumentar, señores, no se va a aumentar. Y además, como os he dicho con el tema de Donald Trump, al principio con lo de la economía y demás, yo os lo digo sinceramente, sois muy niños, tenéis que mejorar muchísimo intelectualmente. ¿Qué es lo que siempre hace un dictador para apaciguar el frente interno? ¿Qué es siempre lo que hace un dictador para apaciguar el frente interno? Esto es de manual, esto es de primero de dictadura. Igual que perseguir a los jueces, perseguir a la oposición, lo que estamos viendo con los magistrados, lo que estamos viendo con la presidenta de Madrid y demás. ¿Qué hace cuando las cosas en el frente interno van mal un dictador? Buscar un enemigo externo. Buscar un enemigo externo. Esto es de manual, señores. Esto es de manual. Y el enemigo externo, el dictador de Sánchez, lo puede encontrar perfectamente en Donald Trump. Lo puede encontrar perfectamente en Donald Trump. Es así, señores. Es así. Y esto es de primero de dictadura. Tú te abres el manual del dictador y viene familia corrupta, perseguir a rivales políticos, perseguir a la justicia, tener una policía represora, buscar enemigo exterior. ¿Empiezo? Tribunal Supremo, Isabel Díaz Ayuso, Cuerpo Nacional de Policía, la hermana y la mujer de Sánchez, Donald Trump. Os lo vuelvo a repetir, sois muy niños intelectualmente hablando. Os engañan como a bobos, os creéis la primera chorrada que leéis en cualquier panfleto de internet y luego no sois capaces de ver la realidad que tenéis delante de vuestros ojos. Continúo con esta disertación. Señores, cuando se produjo todo lo que se produjo allí con el COVID, voto por correo y demás, y llegó Biden, para los que seáis de Arkansas, Biden, todos dijeron que se iba a comprar el F-35 para congraciarse con Biden, porque era de la cuerda de Sánchez y demás. Pues ya no está Biden. Ya no está. Señores, ¿se ha comprado el F-35? Es tan simplemente como tirar de hemeroteca, como irte a defensa.com, como irte a Foro General Militar, como irte a Infodefensa, como irte a Soldier, como irte a cualquier revista militar de las que hay, fan, la que sea, y leer los comentarios cuando llegó Biden. Lo que queráis, o panfletos de internet con la misma credibilidad que una abuela hablando de su nieto, como puede ser Galaxia Militar y demás. Solamente tienes que irte a la noticia y leerlos. ¿Cuántos pringados, cuántos analfabetos, cuántos inútiles, cuántos cornudos, cuántos imbéciles estaban escribiendo? No, ahora vamos a comprar el F-35 porque llega Biden y hay que congraciarse con él. ¿Dónde está el F-35? En Portugal, en Rumanía, en Polonia, en Singapur. En Madrid no. En Madrid no está el F-35. Y eso lo dijisteis todos, absolutamente todos. Ahora contáis la película de que llega Donald Trump. Bueno, yo no voy a ser como vosotros y no voy a decir, no va a llegar. O sí va a llegar. No. Yo simplemente analizo lo que hay y me atengo a la realidad. Y la realidad es esa. Como no vea el dictador un cálculo político, no se va a comprar el F-35. Como no vea el dictador un cálculo político, no se van a mejorar en nada las Fuerzas Armadas. Los soldados no van a cobrar más. Y además, tened muy claro que el presupuesto, para empezar, no va a subir porque, entre otras cosas, no hay presupuestos.
Vuelvo a repetir, no se necesitan presupuestos para hacer compras de armas. Eso es simplemente conocer las leyes de tu país y el funcionamiento de administración de tu país. Tenéis el ejemplo hace... Pues estamos en ya enero, octubre, diciembre, 5 meses. Hace 5 meses de esa cumbre veraniega de la OTAN, donde nos pintaron la cara, donde pusieron el grito de cielo de la OTAN por la falta de inversión y los recortes en defensa que hacía el dictador Sánchez. ¿Y qué pasó? Pues que se invirtieron 3.400, 3.500 millones en comprar Patriot, muy necesarios, y mejorar las cantinas de los cuarteles, también muy necesaria. Eso es lo que se hizo, señores. Eso es lo que se hizo. No se necesitó presupuesto. Se invirtieron 3.500 millones. ¿Cómo? Pues a través del Ministerio de Hacienda. Es lo que yo siempre quiero explicar a todos estos cornudos que hablan de que corrupción y que los billetes que se llevan, señores, no tenéis ni idea cómo funciona un presupuesto de defensa. No voy a explicar otra vez porque ya hice un vídeo y a la gente normal de este canal, que me merece muchísimo respeto, pues ya no voy a calentarle otra vez la cabeza con lo mismo, porque es algo ya que se conoce. Pero es la realidad. No hace falta presupuesto, pero ya sabéis que esas compras que se hacen así, pues al final acaban siendo un auténtico quebradero de cabeza. Y lo hemos visto múltiples ejemplos a lo largo de la historia militar, no solamente de España, sino del resto de los países. Luego también me gustaría hacer una pequeña observación. Ahora mismo el presupuesto de defensa de España nominalmente es del 1,28%. Bueno, realmente no es del 1,28%. El presupuesto real de España es menos. Pero tampoco voy a meterme aquí ahora con temas económicos. Si tú subes el presupuesto al 2%, básicamente lo que estás diciendo es casi doblar el ejército. De hecho, técnicamente sería aumentar el ejército un 72%. Claro, aumentar el ejército un 72% significa que si ahora tienes 150 cazas, pues tendrías que tener 250 cazas, más o menos. O que si ahora mismo tienes 120.000 soldados, pues tendría que tener pues unos 200.000 soldados, 190, 200.000 soldados, más o menos. Obviamente no lo vas a aumentar todo de forma exponencial. A lo mejor aumentas menos soldados, aumentas más aviones, aumentas menos aviones, aumentas más tanques, pero con un presupuesto al 2%, básicamente estaríamos hablando de que las Fuerzas Armadas crecerían 3/4 partes. Lo que hay ahora mismo, pues casi multiplicarlo por 2, casi. El 2% digamos que es la cifra mágica, la cifra de la que todos partimos, ¿de acuerdo? Es digamos la guía. Pero señores, España es España, Bélgica es Bélgica. Bélgica está rodeada de Luxemburgo, de Holanda, de Francia y del mar. Y el mar no llega muy lejos porque tiene ahí a Reino Unido y tiene ahí a Dinamarca. Esta es la realidad. Esos no son los vecinos de España y no es la realidad geográfica de España. El 2% es orientativo, ¿de acuerdo? En la OTAN es una aspiración, siempre se ha dicho, ya casi se ha convertido en una teoría, en una fórmula matemática, el 2%, pero es algo orientativo. España necesita invertir más del 2%. España necesita invertir más del 2%. Y ahora vuelvo al principio de este vídeo, cuando os he dicho, Donald Trump es empresario. Él da una cifra y negocia. Si tú empiezas negociando el 2%, te vas a quedar con el 1,2%. Si los militares españoles y los españoles tuviésemos un poquito de inteligencia, un poquito de cerebro, pediríamos el 3%. Probablemente nunca lo alcancemos, pero muy probablemente consiguiésemos un 2%. Esta es la realidad. Pero claro, la tropa calladita. La mitad de ellos porque sois unos garrulos. Y ahora si queréis os enfadáis. Ya sabéis por dónde paso vuestros comentarios. Los suboficiales porque están ahí con sus familias y no tienen muchas más aspiraciones. Y los oficiales porque, bueno, yo he dicho muchísimas veces, la camada de oficiales que hoy conforman las Fuerzas Armadas es, sin ningún tipo de duda, la más traidora a la patria, la más repugnante y la más vomitiva de la historia militar de España. Hoy, el padre de los oficiales españoles no se llama ni Juan, ni José Antonio, ni Alberto, ni Pedro, ni Carlos, ni nada. Hoy, el padre de los oficiales españoles se llama Bitiza. Esa es la realidad. Y quien no sepa quién es Bitiza, que vaya a su profesor de historia y le pegue 2 hostias. Esa es la realidad, señores. Esa y no otra. Por lo tanto, la llegada de Donald Trump es ilusionante en muchos aspectos, más allá del tema militar.
En el tema militar es una esperanza, que duda cabe, es una esperanza. Seguramente, muy probablemente obtengamos más que con Biden. Pero yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Muchos diréis, joder, César, es que siempre es pesimista. No soy pesimista, señor. Vivo en el planeta Tierra y mis pies están sobre el planeta Tierra. Y además soy de infantería. Entonces en este aspecto hay que tener muy clara cuál es la realidad. Y hay que ser muy consecuente con esa realidad. Tenemos que saber qué situación política tenemos en España, tenemos que saber cómo funcionan las cosas y tenemos que saber cuál es la realidad de los hechos. Quién está en Washington y quién está en la Moncloa. Y hasta que no sepamos eso, no nos vamos a dar cuenta de nada más. Señores, la crisis más bestial, más salvaje que se ha producido en Europa, la sufrió Grecia. Grecia sufrió una crisis salvaje. La defensa griega apenas se tocó. Ahora mismo la Fuerza Armada griega tiene en dotación 24 Rafales y 20 F-35, si no me equivoco, en dotación o pedidos. Los Rafales ya están en dotación, eso lo confirma 100%, y los F-35 no sé si se están entregando o ya han sido entregados. No lo puedo ahora mismo confirmar. Grecia sufrió la mayor y más salvaje crisis económica y no tocó defensa. Es la diferencia, por supuesto, entre los políticos griegos y los políticos españoles, pero también la diferencia entre los oficiales griegos y los oficiales españoles. El oficial español que más habla es un fantasma que va por ahí de... pues no sé ni cómo definirlo, que cada vez que veo un vídeo suyo en los reels de Instagram o YouTube y demás, automáticamente cambio esperando que el siguiente reel sea de alguien explicándome cómo me voy a hacer rico vendiendo perchas en Amazon. Me resulta más creíble que ese coronel. Y ese coronel no es más que un patético y vulgar traidor a la patria. Solo es un pobre fantasma que vive en un mundo de fantasía y que lo que interesa es monetizar en sus canales de YouTube o que le inviten a Cuarto Milenio a contarnos a través de una realidad y de una verdad batallitas generales. Esa es la realidad, señores. Y el resto de oficiales ni están ni se los espera. Ni el resto de oficiales ni están ni se los esperan. Grecia. Producto Interior Bruto de Grecia es algo más de 200.000 millones. El de España es 1,4. El de España es pues unas 7 veces el de Grecia, 6-7 veces. Mirad los griegos y mirad nosotros. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Lo demás, fantasías, ilusiones, sueños al viento, lo que queráis. Si queréis, encendéis una hoguera y empecéis a dar vuelta y saltito alrededor de la hoguera y quemáis un papel para que los espíritus nos guíen. Lo que queráis. Pero la realidad de los hechos es la que os he contado en este vídeo. Y vuelvo a repetir, y es como empecé el vídeo. Ojalá me equivoque. Pero el presupuesto de defensa no se va a disparar. De hecho, ni siquiera hay presupuestos generales del Estado. Muy probablemente los que haya se prorroguen. No tenemos una oposición seria en España. No tenemos una oposición seria en España. Quien lidera la oposición de España es un mequetrefe. Esto es así. Y además de todo esto, hay un dictador que solo va a tender a mantenerse en el poder, a ejercer el poder absoluto, a perseguir a la oposición, a utilizar a los descelebrados policías nacionales para reprimir al pueblo y a intentar salvar a los ladrones y corruptos de sus familiares. Esta es la realidad. Y en el manual de todo dictador, el apartado enemigo externo aparece en mayúsculas, subrayado, cursiva y con lucecitas de colores alrededor. Vuelvo a repetir, lo mismo al dictador, por cálculo político, le dice, pues voy a aumentar el presupuesto o voy a adquirir el F-35, voy a hacer esto porque me tiene cuenta hacerlo, según su cálculo político. Pues a lo mejor sí sale adelante. Pero repito, señores, es un cálculo político, no es una realidad, ni es mucho menos una lógica de un presidente del gobierno. Porque España no tiene presidente de gobierno, tiene dictador. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir este nuevo episodio de Radio Estrategia y por supuesto muchísimas gracias por seguir y apoyar Estrategia Televisión.